Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Les habla el profesor César. Desarrollamos en este video la actividad número 3 para los alumnos del tercer y cuarto grado de secundaria, de la experiencia 5 todavía, ¿ya? Muy bien, investigamos sobre la intoxicación por contaminación del aire en los hogares. Muy bien, actividad 3 de la experiencia número 5, tercer y cuarto grado de secundaria. Contaminación del aire en nuestro hogar. María del Carmen Gastañaga, médica en salud ambiental del Instituto Nacional de Salud, recomienda usar los productos de limpieza con responsabilidad. La combinación de la lejía con otros artículos de aseo produce gases tóxicos que irritan las vías respiratorias y causan afecciones en la piel. Por ejemplo, la mezcla de lejía con alcohol en gel genera cloroformo. La lejía junto con el lavavajilla produce gas cloro. La especialista sostiene además que usar con una mayor cantidad o concentración no asegura una mayor desinfección. Lo que se debe hacer es usar proporciones adecuadas y ventilar los espacios luego. Las cifras de intoxicación por el uso excesivo de desinfectantes ha aumentado y en muchos casos es debido a la combinación de los productos, manifestó la experta. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud indica que la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública en todo el mundo. Cerca de 7 millones de muertes prematuras fueron atribuidas a la contaminación del aire ambiental en el 2016. Alrededor del 88% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. Reducción y eliminación de bacterias. En la vida diaria hay situaciones en las que se obtienen cantidades sucesivas generadas por una constante. A partir de una cantidad inicial, conocer las propiedades de las sucesiones ayuda a determinar o proyectar resultados. Se debe considerar lo siguiente. Fíjense, esta información que nos dan acá es para considerar en lo que son progresiones geométricas o sucesiones geométricas, como le podemos llamar, ¿ya? Entonces, cuando veamos a sub 1 se refiere al primer término de la sucesión, a sub 2 es el segundo término de la sucesión, a sub 3 es el tercer término de la sucesión y así sucesivamente, en tanto que a sub n es el término del lugar desconocido o enésimo término, ¿ya? Muy bien, entonces esto también seguramente te ha complementado tu profesor en la sección recursos y seguramente algún problemita similar al que vamos a ver desarrollado, ¿ya? Veamos, reconozco un problema, lee la siguiente situación y responde las preguntas planteadas. Rafael y María trabajan en el sector de emergencia de un centro de salud. Ellos han observado que los casos de intoxicación por combinaciones de productos de limpieza para el hogar se duplica cada día. Aquello los hace pensar en implementar una campaña de prevención lo más pronto posible. Si la campaña se inició el día 11 de haberse registrado el primer caso, bastante atención con esta información. La campaña inició el día 11 de haberse registrado el primer caso. Es decir, ya habían pasado 11 días, hay que tenerlo en cuenta así, ¿no? Ya habían pasado 11 días después de haberse registrado el primer caso. Quiere decir que desde el primer día, seguramente el primer caso, el día 1 fue un caso, el día 2 se duplica, ¿no? Quiere decir que van a haber 2 casos, el tercer día se duplica, quiere decir que van a haber 4 casos y así cada vez se va duplicando respecto al día anterior. Ahora vamos a las preguntas que nos precisan acá. Nos dicen cuántos casos se registraron ese día, se refieren al día 11. Y en total, ¿cuántas personas se intoxicaron por la contaminación de productos de limpieza para el hogar desde el día 1 hasta el día 11? Ojo que son 2 preguntas distintas y esto yo quiero que usted lo comprenda. La primera pregunta es ¿cuántos casos se registraron ese día 11? Solamente el día 11. Y la segunda se hace referencia a cuántos casos en total ya hay desde el día 1 hasta el día 11. Es decir, es una sumatoria de los casos que hubieron el día 1, más lo que hubieron el día 2, más lo que hubieron el día 3 y así sucesivamente hasta más lo que hubieran el día 11. Recuerda que el primer día fue un caso, el segundo día fueron 2 casos, el tercer día fueron 4, el siguiente día van a ser 8 y así se van duplicando según el dato que me han dado al inicio. Se va duplicando, ¿no? Porque eso es lo que ellos observan, ¿no? Mira lo que ellos observan. Dice, ellos han observado que los casos de intoxicación por combinaciones de productos de limpieza para el hogar se duplica cada día.
Qué información tan importante, porque miren, nos están diciendo aquí que la lejía combinado con otros productos, las intoxicaciones que puede acarrear pues en los hogares, ¿no? Muy bien, bueno, esa es la información previa. Acá estamos dentro de la situación ya matemática. Antes de responder las interrogantes, realiza la formulación matemática en la siguiente tarea y luego valida los resultados. Formula una expresión matemática, organiza los datos de los números de casos por día y relaciónalos mediante una operación. Revisa el ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí yo ya he dado una tabla semi desarrollada, de tal manera que ustedes ayuden. En realidad la tabla en la actividad que ha venido ha estado vacía. No solamente han precisado esto. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y así hasta el día N. Ya en este caso pues N sería el día 11, ¿no? Sino que acá yo le he puesto para cualquier día, ¿no? Bueno, en realidad el último día de la situación es el día número 11, ¿no? Número de casos. El primer día se registra un caso, ya un caso digamos de intoxicación. El segundo día se tiene que duplicar del día anterior, sería 2. El tercer día se duplica del día anterior, sería 4. El cuarto día se duplica del día anterior, si aquí fueron 4, aquí es 8. Entonces es lógico que aquí seguiría 16, luego el doble de 16 es 32 y así sucesivamente. Entonces vamos a estudiar los primeros casos y vamos a tratar de dar una fórmula con los criterios que se te va a explicar. Ahora, plantea un procedimiento. No sé si te estarás fijando de que estos números son potencias de 2. 1, 2, 4, 8. Entonces, ¿qué te parece si este 1 lo expresamos en potencia 2? 1 es 2 a la 0. 2 lo podemos expresar como 2 a la 1. 4 como 2 a la 2. Acá seguiría, pues lógicamente 16. Acá seguiría 2 a la 3. Acá seguiría 2 a la 4. ¿No? Y hay que darle al exponente, ya que la base 2 es constante para todo. El exponente hay que darle una forma de tal manera que lo relacionamos con el número de día. Por ejemplo, el 0, el exponente 0 lo puedo colocar como 1 menos 1. El exponente 1 lo puedo colocar como 2 menos 1. El exponente 2 lo puedo colocar como 3 menos 1. El exponente 3 como 4 menos 1. ¿Cuál es mi propósito? De que este 1, que representa el número de días, se represente acá. 1, 1. 2, 2. 3, 3 menos 1. 4, 4 menos 1. Ah, ya, profesor, entonces seguiría 2 a la 5 menos 1 en el día 5. En el día 6 sería 2 a la 6 menos 1 y así sucesivamente. Se dan cuenta que el número de día, si lo relacionamos con el número del exponente, hay una relación. Entonces, este 2 como base y este menos 1 son constantes. Solamente se relaciona este 5 que se vuelve a copiar acá. ¿No? Este 5 coincide con este 5 de acá. Entonces en el día 6 será 2 a la 6 menos 1, el día 7 será 2 a la 7 menos 1 y así sucesivamente. Si te das cuenta, hasta el día 11 sería 2 a la 11 menos 1, ¿no? Entonces ya haciendo ya digamos la formalidad de los términos, entonces tú dirías el término 1 es igual a 2 a la 1 menos 1, el término 2 en el día 2 sería 2 a la 2 menos 1, el término 3 en el día 3 sería 2 a la 3 menos 1 y así sucesivamente hasta el término n en el día n sería 2 a la n menos 1. Retrocedo, ahí está, ¿no? 2 a la n menos 1, ¿no? El término a sub n, ¿no? Muy bien, entonces para cualquier número de día podemos calcularlo con esa fórmula. Bien, por acá nos están diciendo, considera n como un día cualquiera, escribe la expresión matemática. Bueno, entonces la fórmula general de los términos en forma sucesiva sería, terminan cualquier día n, sería 2 a la n menos 1. Entonces, ¿cuántos? Ya vamos contestando por acá las situaciones, ¿no? ¿Cuántos casos se reportan en el día 5? Bueno, en todo caso lo reemplazas a n por 5, se reportan 16 casos. No, si tú quieres lo puedes escribir de esta forma, 2 a la 5 menos 1, pero como hemos visto en la tablita de frente es 16 casos, ¿no? 16 casos. ¿Cuáles son las variables de estudio? Esto es importante porque luego lo vamos a representar esto en funciones. La variable independiente, son dos variables, ¿no? Acá la independiente y la dependiente. La variable independiente es definida por el número de personas intoxicadas y la variable dependiente que está definida por el tiempo en días. Recuerda lo que vamos a dibujar en el eje X sería la cantidad de días y en el eje Y la cantidad de número de personas intoxicadas por día, ¿no? ¿Cuántos casos en total se han reportado desde el día 1 hasta el día 5? Ah, esto es muy importante. Desde el día 1 hasta el día 5 tenemos que sumar
todos los valores hasta el día 5, todos los casos hasta el día 5. Emplea la tabla, hay que hacer una tablita también, pero previamente nos dicen, ten en cuenta que, por ejemplo, S sub 2 es la suma de los dos primeros términos, o sea, de los dos primeros días. S sub 3 sería la suma de los 3 primeros días. S sub 4 sería la suma de los 4 primeros días y así sucesivamente. Entonces, mira, acá no vayas a pensar que es la misma tabla, es otra tabla. Aquí vamos a representar en esta tabla la suma de los casos que hay hasta en ese día. Por ejemplo, mira, en el día 1, 2, 3, 4, 5 hasta el día n, el número de casos ya nosotros sabemos que ha sido 1 en el primer día, 2 en el segundo, 4 y 8 y así. No completamos acá, ¿no? Muy bien, ahora mira, aquí es la suma acumulada, es decir, la cantidad de casos hasta ese día. ¿De dónde sale el 1, el 3 y el 7? Te explico. La suma acumulada en el día 1 pues será 1 nada más. La suma acumulada en el día 3 sería 2 más 1, o sea, ese día más los anteriores. 2 más 1 es 3. ¿Cómo sale este 7? De sumar 1 más 2 más 4. Entonces, ¿aquí qué número seguiría? Profesor, fácil, 1 más 2 más 4 más 8. Esto sería 15. Acá, ¿cuánto sería? Toda la suma desde 1 más 2 más 4 más 8 más 16, que sería 31. Y así, ¿no? Y así vas a ir. Entonces, esta es la suma acumulada. Ahora, estos números sí se pueden expresar en potencias de 2. Yo creo que sí, mira. Si tú te fijas, estos números son potencias de 2. Son los vecinos de las potencias de 2. Por ejemplo, si tú piensas en el 32, es 2 a la 5, pero este es 31. Si tú piensas en el 16, es 2 a la 4, pero este es 15. Si tú piensas en el 8, es 2 a la 3, pero este es 7. Ah, ya, profesor, ¿qué le parece si restamos 1 a esa potencia de 2? Entonces, mira cómo se expresa. El 1 como 2 a la 1, pero menos 1. Pero este menos 1 ya no en el exponente, como lo pusimos ahora, sino como resta total de la potencia. 2 a la 1 es 2 menos 1, si sale 1. Este 3, ¿cómo sería? Fácil, profesor. 2 a la 2 menos 1 sale 3, porque 2 a la 2 es 4 menos 1, 3, ¿no? Este 7, ¿cómo sale? Como 2 al cubo, que sería 8 menos 1, 7. Entonces, de tal manera que relaciones este número de día con el exponente. Mira, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ah, profesor, acá sería 2 a la 4, todo menos 1. Acá sería 2 a la 5 y todo menos 1, y cierto, porque 2 a la 5, como te dije, era 32, menos 1, 31. Ah, profesor, entonces en el día 6, la acumulación de casos hasta el día 6 sería 2 a la 6, que sería 64, menos 1, 63, y así sucesivamente, por supuesto. Entonces la suma en el día 1 sería 2 a la 1, menos 1, la suma hasta el día 2 sería 2 a la 2 menos 1, y así sucesivamente hasta el día 5, que sería 2 a la 5 menos 1, y hasta el día n, entonces sería, profesor, 2 a la n menos 1. Para el día 11, entonces sería 2 a la 11 menos 1, por supuesto. Y ya tendríamos la otra respuesta a la pregunta. Válido los resultados. Ahora es momento de responder las preguntas planteadas en la situación inicial. Calcula la cantidad de casos registrados en el día 11. Ayúdate con la expresión matemática que has encontrado en el procedimiento anterior. Entonces, esta es para los casos en el día 11 nada más, ¿ya? Entonces, de la primera tabla, ¿no?, que analizamos. En el día 11 sería casos en el día 11, 2 a la 11 menos 1, reemplazamos cuando n es 11, sería, bueno, 11 menos 1 es 10, 2 a la 10 sería 1024. Listo, 1024 casos solo en el día 11, solo en el día 11. Ahora, emplea la expresión matemática que hallaste para calcular la cantidad total de personas intoxicadas por la contaminación de productos de limpieza en el hogar en los primeros 11 días. Esto es de la suma desde el día 11 hasta el día, desde el día 1 hasta el día 11. En todo caso, utilizamos la fórmula que hemos descubierto en la segunda tabla, que sería suma en los 11 primeros días es igual a 2 a la n menos 1, donde n sería 11. Entonces, profesor, sería 2 a la 11 menos 1. 2 a la 11 es, si no me equivoco, 2024 menos 1, 2048, ¿no? Menos 1, 2047 casos. Claro, a ver, 2 a la 10 es 1024, 2 a la 11 2048, por supuesto. Muy bien, entonces no confundir las dos respuestas. La primera es 1024 casos solo en el día 11 y la segunda respuesta es 2047 casos desde el día 11 hasta, perdón, desde el día 1 hasta el día 11, es decir, casos hasta el día 11, ¿no? Es distinto, no vayan a confundirse. Por acá dice, ten en cuenta que la variable independiente X está definida por el número de personas intoxicadas y la variable
Dependiente y está definida por el tiempo en días. Nos dice, habiendo identificado las variables de estudios, elabora la representación gráfica de la situación planteada y responde la gráfica. Describe una sucesión de datos creciente o decreciente. Muy bien. Miren, lo pueden hacer ustedes en el GeoGebra, tanto que también en la tableta, hablan de la aplicación del GeoGebra, y en algunas actividades, como en álgebra y geometría, te recomiendan usar el GeoGebra que está ahí en tu aplicativo. Bueno, yo lo he dibujado en el GeoGebra. Recuerda que en el eje X vas a colocar la cantidad de días y en el eje Y el total de casos. Entonces, para la cantidad de casos en un día, miren, te explico algo. Esta fórmula de la sucesión la transformas a lo que es función. Esto sería Y y N sería X, ¿ya? Entonces ahí nada más hacemos el cambio. Entonces Y va a representar el total de casos en cierto día y X el número de día. Entonces la función Y es igual a 2 a la X menos 1. Esto lo dibujas en el GeoGebra y vamos a ver qué nos da. Ahora, la otra función, que es esta, para la cantidad de casos hasta el día X, aquí en lugar de suma de N ponemos Y es igual, y en lugar de N ponemos X, ¿no? Ojo que las dos fórmulas parecen, ¿no? Pero no son iguales. Este es 2 a la X menos 1 y este es 2 a la X todo menos 1. Muy bien, vamos al GeoGebra y graficamos. Lógicamente que no voy a abrir el GeoGebra, si no extendemos bastante este video. Por ahí yo el año pasado, incluso este año, ya he publicado algunos videos, algunas actividades que tenían GeoGebra fácil de manipular. Aquí yo lo he puesto desde el intervalo cuando X es 1, lógicamente que no hablamos de un día negativo, así que los valores de X tendrían que ser desde 1 hasta 11. Bueno, no va a salir acá el día 11, aquí está el día, por ejemplo, aquí yo he graficado el par ordenado. Cuando el día es 3, ¿cuántos casos hay? Mira, cuando el día es 3, acá este número lo he puesto grande. ¿Cuántos casos hay? 4. Regresa a la tabla y vas a ver que sí eran 4, ¿no? Cuando el día era 4, ahí mira, ¿dónde se intersecta? Se intersecta en 8 justamente. Ahí está, entonces esta es la función Y es igual a 2 a la X menos 1. Muy bien. ¿Por qué decimos que es una función creciente y que es una función creciente? Una función creciente es cuando le das un valor de X mayor, entonces la función o el valor de Y también aumenta. O sea, cuando el valor de X aumenta, el valor de Y también aumenta. Entonces ahí decimos que es una función creciente. Ya, ambas son funciones crecientes. Y mira la otra función, similar es la curva, ¿no? Similar es la curva. Cuando X es 1, Y 1. Ahora mira, cuando X era 3, mira, Y7, ¿te acuerdas que hasta el día 3 habían 7 casos? Porque ya te la sumatoria del día 1 más el día 2 más el día 3. Regresa a la tabla y lo verás. Sino que acá hay un poco que se contrae la curva, ¿no? Se apega más al eje Y, ¿no? Se contrae. Muy bien, lógico, son dos funciones distintas. Una cosa es 2 a la X menos 1 y otra cosa es 2 a la X todo menos 1. Pero también es una función creciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando X aumenta, Y también aumenta. Eso es. Seguimos. De repente no lo has observado bien porque han estado gráficas un poquito pequeñas. Acá las traigo otra vez, ¿ya? Aquí las traigo otra vez. Muy bien, ahí está. Y ahí lo vas a ver mejor. Bueno, acá podemos ver cuando el día es 2, cuando el día es 4, ahí es 8, cuando el día es 5, no sale casi, pero tiene que dar hasta 16, ¿no? Por ejemplo, cuando acá el día es 4, mira dónde se intersecta, en 15, justamente, mira, a la altura de 15, ¿no? 15 casos ahí. Entonces no te vas a olvidar recordar que una función es creciente cuando los valores de X aumentan, los valores de Y también aumentan. Aquí sale mejor, esto háganlo en el GeoGebra, todo esto yo lo he hecho en el GeoGebra, muy bonito. Muy, digamos, dinámico también debe utilizar para estos casos, ¿ya? Reflexiono y opino. Analiza las siguientes funciones. F de X es igual a 1 sobre X y F de X es igual a 2 que multiplica 3 a la X. ¿Son divergentes o convergentes? El concepto de divergentes o convergentes es totalmente distinto a función creciente y función decreciente. Ya no tiene nada que ver. La divergencia y la convergencia. Voy a empezar a definir por ahí en la sección recursos, tu profesor te ha dado algunos conceptos. ¿Cuál es el concepto de una función convergente? Bueno, una función convergente, así en palabras simples, es cuando la función está aproximándose a un valor, pero nunca llega a ser igual a ese valor. Puede aproximarse a 0, pero nunca llega a ser a 0, ni más de 0, o puede aproximarse a 1, etcétera, etcétera. Pero
nosotros hablamos en la cuestión algebraica que el límite de la función, por ejemplo, es 0, o el límite de la función es, no sé, 4 o menos 4, etc, etc, etc. Entonces, esa es una función convergente. Converge a un valor, pero nunca llega a ser igual a ese valor. La función divergente es lo contrario a lo convergente. No, no tiene límite, no converge hacia un valor. No, es lo contrario a lo convergente. Entonces, mira, vamos a analizar esta función. Llévalo al GeoGebra. Mire, porque también acá hay una cuestión para analizar si es divergente o convergente. Aquí se aplica límites, ¿no? Límites, pero no lo vamos a aplicar porque no es un tema, digamos, de educación secundaria regular. Límites no está, entonces lo podemos comprobar esto con una cuestión de límites, pero no lo voy a hacer así, lo voy a graficar en el GeoGebra. Cada una de las funciones, miren, dibujando en el GeoGebra nos van a salir estas curvas. Bien, esta función a medida que x va creciendo no converge, no tiene un límite, ¿no? A medida que va creciendo el valor de x no converge, para el valor de y no hay un límite. Pero esta función sí, porque por ejemplo a medida que va tomando los valores, vamos por la izquierda, a medida que x va aumentando, entonces la función va a ir convergiendo a 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta función nunca llega a ser 0, su límite es 0. ¿Se dan cuenta? Por la derecha. Y luego cuando el valor de x va aumentando, otra vez va a converger. O sea, el valor de x cada vez que aumenta, y nunca llega a ser igual a 0, ¿no? Muy bien, entonces podemos concluir de que esta función es convergente y esta función es divergente. Muy bien, entonces más o menos por ahí, pues, hablar de funciones es bastante. Hay que hablar de función par, función impar, bueno, funciones acotadas, bueno, en fin, un montón es la teoría de funciones, son libros completos a veces, ¿no? Plantea propuestas para reducir los productos de limpieza en exceso en tu hogar. Ahí te dejo para que tú sugieras, lo cambies, lo modifiques de acuerdo a tu investigación o respuestas que tengas. Como siempre, no olvides suscríbete al canal, activa la campanita para que la plataforma te avise de nuestras publicaciones y no te pierdas de ninguno. Siempre activa la campanita para que te salga la notificación, ¿no? Bueno, situaciones complementarias, situación número 1, hay el total de números que se han escrito en la siguiente sucesión. Bien, una sucesión entonces, podríamos decir que es geométrica. Podríamos decir que esta sucesión, por ejemplo, es una progresión geométrica que, a ver, vamos a averiguar. ¿Cómo? Nos están diciendo ahí el total de números que se han escrito en la siguiente sucesión. En primer lugar, sabemos que esto es una progresión geométrica. ¿Por qué? Para que sea una progresión geométrica es similar, ¿no? Porque los casos anteriores que nosotros hemos visto, por ejemplo en la tabla número 1 era una progresión geométrica. Entonces la progresión geométrica se asocia a una sucesión, por supuesto, la progresión geométrica es una sucesión. Es más, ¿no? Su fórmula general es una sucesión, es una sucesión potencial. Vamos a ver, o exponencial, perdón. ¿Cómo yo descubro la razón de una progresión geométrica? Siempre es dividir el término, cualquier término entre su anterior. Si eso sucede, entonces hay una razón que se está multiplicando en forma constante. Esa razón puede ser cualquier número racional. Vamos a ver, entonces para una progresión geométrica nosotros sabemos que el término enésimo se calcula de esta manera. Término enésimo es igual al primer término por la razón elevado a la n menos 1. Yo sé que el tema no ha sido progresiones geométricas, pero tiene bastante de progresiones geométricas porque, como les digo, su fórmula siempre es su fórmula, digamos, general de una progresión geométrica es una función exponencial. ¿Ya? Vamos a ver entonces, profesor, si es progresión geométrica, entonces más o menos la definición de cada uno de los elementos de la fórmula es t sub n es el último término, o término enésimo, término del lugar n, t sub 1 es el primer término, r sabemos que es la razón y n es el lugar pedido, ¿no? O el lugar, digamos, que a nosotros nos interesa saber. Entonces, reemplazando, nosotros podemos calcular, pero antes podemos calcular r. Como les digo, para hallar la razón, tú divides un término entre su anterior. Por ejemplo, yo estoy dividiendo un sexto entre un 18avos. Ya, esto es división de fracciones, esto no te lo voy a explicar, ¿ya? Bueno, eso sale 3. Un sexto dividido entre un 18avos, eso sale 3. Ahora,
Si tú quieres cerciorarte, divide otra vez un 18avo entre un 54avo, también va a salir 3. Entonces cuando ya basta que en dos parejas compruebes de que es 3, entonces quiere decir que se está multiplicando por 3, por 3, por 3, por 3. Fíjense que a la experiencia que yo tengo a los alumnos, cuando le das una sucesión de números enteros, una progresión geométrica de números enteros, detectan en forma rápida la razón, ¿no? Porque el alumno dice, profesor, se está multiplicando por 3, por 3, por 3, por 3. Pero cuando le da fracciones, poco que se complican los alumnos, ¿ya? Muy bien, entonces la razón es 3, quiere decir que por 3, por 3, por 3, por 3 se están formando los términos. Entonces, como la razón es 3, ya yo quiero descubrir cuántos elementos se han escrito acá. Entonces este es el término enésimo, este es el término número n, este es el término 1, término 2, término 3, término n. Basta con descubrir n y sabré cuántos términos se han escrito. Entonces utilizo la fórmula término enésimo, último término es este, reemplazo, primer término es un 54avo, la razón ya es 3, n-1, n necesito descubrir. Hallando n, sabría cuántos términos hay aquí en esta sucesión, porque en la fórmula n es la cantidad de términos que hay hasta el término n, ¿no? O hasta el último término. Muy bien, aquí vamos a hacer algunas cuestiones pues ya aritméticas y utilizar algo de lo que es siempre aquí leyes de exponentes. Muy bien, entonces por ejemplo yo puedo hacer este cambiazo. Este 2, profesor, lo desapareció, claro, porque le saqué con la mitad de 54, que es 27. Luego este 27 lo puedo transformar como 3 al cubo, ahí está. Este 3 al cubo puede aquí ir a multiplicar. Puede ser, ¿no? Ahora, miren, este 3 al cubo puede ir acá a multiplicar. Ahora, no lo he hecho así. Profesor, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, lo he pasado a restar porque este es 3 elevado a la n-1 entre 3 a la 3. Entonces, n-1 menos 3 sería 3 a la n-4. Claro, si yo he simplificado acá. Aquí he aplicado ley de exponentes. Ahora sí, pues cuando las bases son iguales, los exponentes son iguales, quiere decir que n-4 es igual a 29, n sería en todo caso 33. Cuando tú aplicas esta propiedad, hay que explicarle a los alumnos de que esta es la propiedad de las ecuaciones exponenciales. Cositas que explicar ahí. Bien, vamos al problema número 2. Bien, ya que expliqué en forma detallada el 1, acá el 2 un poquito más rápido. ¿Qué lugar ocupa este número en la sucesión? O sea, este término, ¿qué lugar ocupa en la sucesión? Similar, porque si me piden qué lugar ocupa, quiere decir el número del lugar, o sea, n, otra vez descubrir n. Muy bien, entonces hay que probar que esto es una progresión geométrica. Si es así, estamos bien. Entonces ya sabemos que para calcular cualquier término de una PG, yo ya estoy afirmando que es una PG. ¿Por qué, profesor? Porque mira, si yo calculo R, voy a dividir, por ejemplo, este término entre su anterior, 2 entre 4 tercios, esto es 3 medios. Si tú a este primer término lo multiplicas por 3 medios, te va a dar 8 novenos. Otra vez multiplica por 3 medios, te va a dar 4 tercios. Otra vez multiplica por 3 medios, te va a dar 2 y así sucesivamente. O sea, es una progresión geométrica. Mira la razón, 3 medios. Bastante cuidado, porque los alumnos, como les digo, si tú le pones números enteros, descubren fácil la razón geométrica. Pero cuando le pones fracciones y encima la razón es una fracción, no lo detectan. Una forma rápida es dividir un número entre su anterior. Si hazlo 2 veces en 2 parejas para que te cerciores que en realidad da 3 medios. Descubriendo la razón, ya reemplazas, el último término es este. No, profesor, el término 1 es 16 27avos. ¿Dónde está? No lo veo. Sí, pero 16 es 2 a la cuarta y 27 es 3 al cubo. Ya estoy haciendo acá algunas transformaciones. Esta es la razón. n-1, tengo que descubrir cuánto es n. A ver qué te parece si este pasa acá a multiplicar y este pasa acá, ¿no? Aquí también, ¿no? A multiplicar. Este que está dividiendo pasa a multiplicar acá y este que está multiplicando pasa acá a dividir, ¿no? En todo caso lo multiplica 2 a la 10. Muy bien, va a quedar de esta manera, ¿no? Claro, 2 a la 10 por 2 a la 4, 2 a la 14. Acá también 3 a la 14. ¿Qué te parece si el 3 medios lo saco en una sola expresión y el 14, como es común, lo saco como exponente? Ahí está. Ya como las bases ya son iguales, entonces a los exponentes los igualo. N va a salir 15. Quiere decir de que este término es el lugar número 15. Pero bueno, diciéndolo en ordinal es el 15º. Hay que trabajar bastante con ordinales, también con el alumno. Por ejemplo, ¿qué significa que pertenezca al lugar 27? El 27º, ¿no?
Muy bien, listo. Vamos a ver acá con el problemita número 3, determina la regla de formación. Acá simplemente te dicen determina la regla de formación y te dan posibles alternativas. Bueno, es una PG que tiene que ver con una función exponencial. Si es una PG, si observa rápido, la razón es 3, es un tercio. 24 por un tercio, 8, 8 por un tercio, 8 tercios, 8 tercios por un tercio, 8 novenos, entonces la razón es un tercio. Ahí está, como te dicen, el término enésimo, quiere decir que descubro la fórmula, término enésimo es igual a primer término por la razón al n-1. Profesor, ya está, este es el término enésimo, ¿qué más tengo que hacer? Sí, pero no hay alternativa, entonces hay que hacer algunos cambios utilizando el álgebra. Por ejemplo, voy a aplicar lo siguiente, miren, 24 lo descompongo como 2 al cubo por 3, claro, 2 al cubo 8 por 3, 24. Un tercio lo expreso como 3 a la menos 1, claro que sí, el inverso multiplicativo. El n-1 ingresa a multiplicar al menos 1, quedaría de esta manera. Ahora sí, a ver, ¿qué hago? De repente esto lo convierto a fracción, esto. O lo multiplico, a ver, aquí yo he juntado los 2, 3 por ley de exponentes, 1 más 1, 2, 2 menos n. Ahí estaría. Ya, pero esto lo puedo transformar de esta manera. Claro, esto viene de 3 a la 2 sobre 3 a la n. Si está restando, esto tiene que ser 3 a la n. Entonces 2 al cubo es 8 y 3 al cuadrado 9. 8 por 9 es 72 sobre 3 a la n. Alternativa A. Bien, y este problemita número 5, no dejar de lado, también es un tema que ha venido en algunas actividades de Aprendo en Casa el año 2020, me acuerdo, incluso en los textos también, en los textos o los cuadernos de trabajo está. Suma límite de una progresión geométrica. La suma límite. Mira, cuando nosotros hablamos de una suma límite, cuando son términos de una progresión geométrica decreciente, infinito. Como profesor, me cercioro que es una progresión decreciente cuando los términos van bajando. Por lo general, siempre esa razón está entre 0 y 1. Y es positivo. Por ejemplo, un tercio. Yo digo así, algo simple, cuando les explico a mis alumnos. La razón es una fracción propia. 2 tercios, un medio, un quinto, 2 quintos, etc. Entonces, es una progresión geométrica decreciente de términos infinitos en el numerador y en el denominador también. ¿Cuál es la razón aquí en esta progresión geométrica? Un medio. ¿Y cuánto es la razón aquí? Un tercio. La suma límite tiene una fórmula que es primer término dividido entre 1 menos la razón. Así se calcula una suma límite. La suma límite es igual a primer término dividido entre 1 menos la razón. Entonces, para el numerador aplico esta fórmula. Primer término es 8, 1 menos, profesor, ¿y un medio dónde salió? Esa es la razón, pues, ¿no? Ya no estoy hallando acá la razón directo, la razón acá es un medio. 1 menos un medio, 8 entre un medio te va a salir 16. Vamos a calcularlo en el denominador. Igual primer término sobre 1 menos r, pero primer término ¿cuánto es? Es 3. Y la razón ¿cuánto era? Un tercio, ¿no? Entonces 1 menos un tercio, acá al ojo nada más, 1 menos un tercio es 2 tercios. 3 dividido entre 2 tercios te va a salir 9 medios. Entonces la suma límite acá sería 16 en el numerador y en el denominador 9 medios. Entonces te va a quedar de la siguiente manera. 16 dividido entre 9 medios, acá división de fracciones, o un entero entre una fracción, sería 32 novenos. Ojo, ya producto extremo sobre producto de medios aquí ya. Muy bien, eso es lo que yo explico, ¿no? Para los alumnos, cuando ya se habla de temas un poquito avanzados, la cuestión de fracciones ya deben de dominarlas. Adición de fracciones, resta de fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima. Cuídense, chao.